salvación. ¿Verdad que sí? Fue el mes donde nosotros pudimos mirar desde diferentes ópticas la palabra del Señor, mirándonos que no es correcto que nos divorciemos, que ese no era el plan de Dios. Luego, cómo nosotros podemos sacar a nuestros hijos para que no vayan al infierno, ¿verdad? Y la palabra que predicó nuestro hermano José Lara, Señor, para seguir adelante. Y hoy cerramos este ciclo entendiendo algo muy importante, y es que la mayoría de nosotros, por no decir que todos, de alguna u otra forma manejamos el concepto de lo que es familia, basado en lo que hemos visto, oído, palpado, la manera como nos comunicamos. Y hay familias que manejan un lenguaje muy particular, que tienen jergas, que tienen costumbres, que tú dices, wow, ellos cómo se entienden, tienen una manera no verbal de expresarse, ¿verdad? También cómo nos relacionamos o interactuamos, no solamente con las personas que están afuera, no solamente con las personas que están externas a nuestra familia, sino con cada miembro de nuestra familia. Nosotros tenemos una manera muy particular de comunicarnos, de establecer relaciones con ellos. Así que de ahí nosotros asumimos ciertos patrones de conductas dentro del núcleo y fuera del núcleo. Y esto incide en el desarrollo particular de cada miembro que conforma nuestra familia. Hoy somos lo que somos porque en gran parte somos producto de lo que nuestra familia, la injerencia de nuestra familia hizo en nosotros, sea de manera activa o de manera pasiva. Pero lejos de cuál sea el concepto que usted tenga de manera particular de lo que es familia, la Biblia nos enseña que la familia es muy importante para Dios. ¿Cuántos saben que la familia es muy importante para Dios? Que su familia es muy importante para Dios. De hecho, la idea de la familia surge de Él. Y nosotros podemos ver que Él pudo habernos creado de manera aislada, como isla. Pero no, Él hizo, o en su pensamiento estaba que era necesario tener una familia. Porque recuerden que la familia, Él es el ejemplo de lo que es la iglesia en la relación con Cristo, que Dios de antemano ya había preparado para lo que significaba la redención, para lo que significaba el estar unidos como hermanos, siendo la familia de Dios y Él siendo nuestro Padre. ¿Cuántos saben que son familias de fe? Pertenecemos a la fe, porque estamos conscientes que nosotros tenemos un Padre. Así que entonces, Él no nos hizo de manera aislada. Nos necesitamos no solo para continuar la raza humana, sino para apoyarnos, construir y bendecir el lugar donde Dios nos ha puesto. Usted es bendición en la familia en que Dios la estableció. No se trata de lo funcional o disfuncional que sea su familia. El punto es que usted conoce la palabra, que usted es nueva criatura, que usted es un hijo de Dios. Por tanto, eso debe marcar una gran diferencia en su familia. Usted es partícipe del plan perfecto que Dios tiene preparado para que los miembros de su familia sean salvos. Así como usted lo fue. Ante las preguntas como, ¿en quién confías más? Si tienes un problema, ¿qué haces? ¿Sabes lo que significa confianza? ¿Con quién puedes contar siempre sin condiciones? ¿A quién puedes acudir si no puedes resolver un problema? ¿Con qué persona te lo pasas bien, pero no puedes pedirle ayuda o contarle un secreto? ¿Haces lo mismo con todos tus compañeros? ¿Con qué personas puedes hablar de muchas cosas? ¿Te diviertes o puedes pedirle un favor? Estas preguntas tienen respuesta, mis amados. Y el primer aspecto que quiero que toquemos en esta enseñanza de familias sin límites es: familias sin límites crean, mantienen, promueven y fortalecen un círculo de confianza entre sus miembros, basándose
a conocerse entre sus miembros, dándose a conocer como son. Una familia sin límites, una familia creyente, una familia donde alguno de los miembros es creyente, es una familia que establece círculos de confianza. Ante las preguntas que les dije, ¿qué pasa cuando usted tiene una necesidad? ¿A dónde recurre? ¿Qué es lo que busca? ¿A quién busca? ¿Por qué lo busca? Ante las respuestas a estas preguntas, podemos descubrir de alguna manera si confiamos en alguien o qué tanta confianza tengo en aquella persona como para tener la seguridad de que pueda mostrarme tal como soy. Y es que la confianza precisamente significa tener seguridad cuando estamos con alguien, fiarse de otra persona, sea un miembro externo o alguien familiar, ¿verdad? Alguien a quien tú puedes pedir ayuda y contar tus problemas sin ningún problema. Cuando yo digo confío en mi esposo, confío en mi padre, confío en mi madre, lo que estoy diciendo, yo me puedo mostrar tal y como soy. Y quiero que en esta mañana usted pueda estar interiorizando este concepto porque es vital. Como pastores, a lo largo de nuestro trasegar, como servidores, como consejeros, siempre los problemas surgen y a veces las acciones de pecado surgen en la familia porque no se tienen confianza los miembros entre sí. Porque no hay confianza entre el esposo y la esposa. Porque el esposo no le tiene confianza a la esposa para comentarle aún aquellas cosas, aquellas situaciones embarazosas, aquellas situaciones difíciles por las que puede estar pasando y que puede caer en acción de pecado. Con esto no quiero decir que la otra persona sea responsable si usted cayó o usted va a caer en una acción de pecado, en ninguna manera. Pero si yo tengo confianza, si yo le digo, él es mi esposo, ella es mi esposa, si los hijos dicen, ellos son mis padres, si los padres dicen, ellos son mis hijos, es necesario crear un círculo de confianza. Es imperativo, mis amados. A veces nos abrimos con tanta facilidad ante las personas externas, pero no con las personas que hacen parte de nuestro núcleo familiar. Porque nos da pena, porque no nos mostramos tal y como somos, porque nos avergüenza, porque aún aquellas cosas que están en esas zonas grises, que no es conveniente que un creyente tenga, usted es negro o es blanco, pero zonas grises son peligrosísimas en la vida de una persona. Es necesario que usted la comparta con aquellos que usted le tiene confianza. Y si no le tiene confianza, que hoy sea una buena oportunidad para que usted diga, Señor, ayúdame a generar espacios de confianza, espacios donde yo pueda ser quien soy, donde yo pueda mostrarme tal y como soy. Porque este círculo de confianza, lo cual quiere decir, o lo que tú estás manifestando de manera externa, es que yo me muestro tal y como soy. Es que yo soy como soy, sin máscaras, sin hipocresía, sin falsedad, sino que la gente me puede mostrar tal y como yo soy. Hace como 2 domingos, nuestro pastor junto con mi hijo le estaba dando una charla a los padres acerca de cómo generar círculos de confianza. Y algo interesante que tenían ellos y que yo no descubría es que nuestro pastor cuando hablaba con Samuel, yo no lo había percibido ahí, yo siempre les decía, conmigo no jueguen, ustedes son muy pesados. Pero ellos decían, nosotros tenemos un humor negro. O sea, había una identificación entre Samuel y el pastor, y del pastor al Samuel, ¿en qué? En esa confianza que se generaba a través del humor. Hay puntos en común, un hobby, un deporte, una lectura de libro. Hay tantas cosas en las cuales nosotros podemos mostrarnos tal y como somos. El niño se confía por completo en sus padres por la necesidad absoluta que tiene de protección y seguridad, donde los padres saben fomentarlas en lo cotidiano de la vida. Yo sé que la confianza no es, hay personas que me dicen, pastora, es que si yo te cuento lo que yo soy, tú vas a tener un concepto totalmente diferente de mí.
Y yo le digo, la verdad es que si es un pasado a mí no me interesa, porque si a Dios no le interesa, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Por qué me tienes que contar tu vida pasada para que yo te pueda decir o calificar si puedes servir o no puedes servir? En ninguna manera. Porque dice la palabra que Dios echó nuestro pasado a lo profundo de la mar. Entonces, ¿quién soy yo para decir tú eres calificado, tú no eres calificada? Lo que cuenta es del presente, de hoy en adelante de esa persona. Así que como padres, nosotros, y quiero que esta enseñanza usted la pueda proyectar no solamente en su familia, sino también en su relación con Dios. Porque realmente usted está creando o tiene un círculo de confianza con Dios. Vamos a verlo más adelante. Pero algo importante es que la columna vertebral en una familia son los padres. De ahí se genera el que usted pueda hacer círculos de confianza. Ahora, ¿cómo se genera este círculo? Este círculo se genera cuando uno le da tiempo al tiempo, cuando somos tolerantes, cuando sabemos olvidar, cuando comprendemos y nos perdonamos. Cuando no confundimos paternidad o maternidad con excesiva blandura y tolerancia. Los hijos necesitan firmeza, disciplina y exigencias razonables. Esto le hace confiar en nosotros y de alguna otra forma ellos van a decir en medio de la disciplina, así no la entienda, porque a nadie le gusta estar en disciplina, porque a nadie le gusta que el verdadero amigo a uno le diga, mira, tú estás fallando en esto, a nadie le gusta. Pero cuando yo entiendo que hay un círculo de confianza, que establezco este círculo de confianza, es porque estoy depositando todo mi ser en aquella persona y le estoy delegando autoridad a esa persona para que me diga cuando estoy haciendo algo correcto o no. ¿Cómo se genera este círculo de confianza? Cuando tú permites la autonomía, el tomar decisiones y el equivocarte, está dentro de eso. Para aprender de los errores y encontrar el propio ritmo y el propio camino de cada miembro. Hay hijos que se portan súper bien delante de los padres, pero los padres es que ni siquiera dan la espalda. Dentro de la casa son otra cosa. Cierran la puerta, tienen claves seguras para ellos, privadas, no se puede manejar, hay que tocarle la puerta al cuarto porque están invadiendo la privacidad de sus hijos. Cuando nosotros somos familias, no debe haber nada privado. ¿Tú sabías eso? Ahí estás fomentando tú el hecho de que alguno de nosotros, inclusive tú mismo, pueda fallar. Así que cuando un hijo se equivoca, lo correcto es decirle, ven acá, eso que hiciste no es correcto, fue tonto. Incluso podemos decirle, no fue nada asertivo, pero la acción, no la persona. Porque estos aspectos hacen que no se pueda fomentar un círculo de confianza. Siempre salvaguardar a la persona y confiar en ella, jamás condenarla. Se ha de criticar las malas acciones, pero dejando a salvo a las personas que lo cometieron, diciéndole al hijo, diciéndole al esposo, diciéndole a la esposa, que es nuestro núcleo base, eso que hiciste no fue correcto, pero yo creo en ti y yo sé que tú tienes la posibilidad de salir adelante. Estoy corrigiendo algo que no es correcto, pero no estoy atacando a la persona. ¿Por qué los padres a veces me dicen, pastora, pero es que yo genero como papá ese círculo de confianza en mis hijos, pero ellos no se abren a mí? Porque precisamente no les estamos dando ese ambiente. Y recuerden que no es decirle, como pastora, ustedes tienen que confiar en mí, no. En la medida que usted se abre y en la medida que yo me abra, vamos a generar la confianza, porque la confianza se gana. Sí, la confianza no se impone, no se impone porque sea alguien de autoridad, no. La confianza se gana. Entonces es necesario generar estos espacios. Dar ejemplo de respeto a ti mismo y a los demás y exigirlo a todos los miembros de la familia. Tú puedes tener en tu familia una relación con tus padres de manera muy particular. Pero mis amados, jamás se debe exceder el límite. Yo puedo decirle a mi pastor, tú eres mi pastor. Yo le puedo decir a mi pastor David,
Pero cuando yo me paso la línea en tratarlo como, viejo David, ¿cómo estás? Ojo, nosotros no somos amigos de nuestros hijos, nosotros somos sus padres. Y ellos pueden decirnos viejo, vieja, mi viejita querida, como quieran llamarnos. Pero dentro de eso debe haber una línea. El día que usted permita que esa línea se pase de aquí para allá o de allá para acá, hay problema. No consentir amenazas, chantajes ni intromisiones de unos con otros. A veces cuando estamos entre familias, por lo general en las relaciones de esposos y esposas, está eso como de los chantajes. Ya sabes, si haces esto, ojo, cuidado. Son maneras como las cuales nosotros estamos creyendo que tenemos un círculo de confianza, pero no hay círculo de confianza. Porque el círculo de confianza lo que hace es que se quite toda hipocresía, toda máscara, que yo me pueda presentar tal y como soy. Hay familias que son aparentes, hay creyentes que son aparentes. Y el punto es que en esta mañana, si usted permite que el Espíritu Santo toque su corazón, deje de ser aparente, deje de ser hipócrita. Cumpla con lo que le está diciendo a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su pastor, a sus líderes, a la congregación, a la manera como usted se relaciona con Dios. ¿Usted tiene dentro del círculo de confianza a Dios en su vida? ¿Usted se muestra tal y como es delante de Dios? Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros porque nos formó en el vientre de nuestra madre. Pero el punto es, ¿usted se muestra delante de Dios como es? Usted puede tener confianza, como dice la palabra, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro o ayuda o va a agentes externos, su líder, su pastor, y le diga, ora por mí, esta es la petición que yo tengo, porque yo sé que tú estás más cerca de Dios. Eso significa que usted no tiene un círculo de confianza con Dios. Usted tiene temor de presentarse delante de Dios tal y como es. ¿Cómo se da la relación o cómo una vez hecho este círculo, ahora cómo se da en relación entre los miembros? Entre el esposo y la esposa es la columna vertebral del hogar. Y antes de pasar a esto, en esto de generar el espacio, hay una relación muy importante y quiero que me acompañen a Ruth capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 8 al 18. Ruth capítulo 1 de los versículos 8 al 18 para que usted pueda entender cómo se debe expresar cada miembro de su familia. Tenemos, o la introducción de esta historia es que Noemí es una mujer casada que tiene 2 hijos. Ellos se van a la ciudad de Moab. Los hijos se casan con 2 mujeres, una es Ruth y la otra es Orfa. Ruth es moabita, es de otro país y de otra nación y más allá de otro aspecto espiritual. Así que entonces Noemí pasa un proceso de dolor. Hay procesos en la vida en la cual nosotros pasamos por circunstancias que no entendemos, pero Noemí pasa por eso. Primero se muere el esposo, después se muere el hijo, después se muere el otro hijo. Así que Noemí enfrenta a sus nueras y le dice a Orfa y a Ruth, mira cómo lo dice versículo 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, mira cómo se están descubriendo Noemí. Noemí no le dijo, es que yo soy de la tribu de Judá, yo soy cristiana, entonces, no. Noemí está expresando quién es ella. Y está diciendo, volveos, versículo 11, volveos, hijas mías, porque habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo,
y esta noche estuviese con mi marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casas por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esto es falso porque Dios no salió contra ella. Por decisiones que ellos tomaron, hubo consecuencias. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Miren que ya comienza la parte espiritual. Por eso es que la palabra dice, mis amados, no os unáis en yugo desigual. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hubo un círculo de confianza entre Noemí, Orfa y Ruth. Noemí se muestra como una mujer amargada, como una mujer que está destrozada, como una mujer que no tiene esperanza, como una mujer que dice, hasta aquí llegué yo. Las dos tienen una buena intención, Orfa y Ruth, pero solo Ruth toma la decisión porque se creó un círculo de confianza, donde Ruth se niega a sí misma. Dice, yo dejo mis dioses, dejo mi parentela, dejo mi pueblo, y ahora me voy contigo, Noemí. ¿Por qué Ruth se fue con Noemí y no Orfa? Porque había un círculo de confianza. Y lo tremendo es que Ruth dice, porque a donde tú quieras, a donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Todo está entrelazado, mis amados. Yo no puedo decir que soy creyente por un lado, pero hago una vida aparte. Eso es ser hipócrita. ¿Cómo se da la relación entre los miembros, entre esposos y esposas? Es la columna vertebral de todo hogar. ¿Cómo los hijos aprenden a tener confianza? ¿Cómo aceptan, cómo asimilan la confianza? Por lo que ven entre el esposo y la esposa. Como nosotros lo vemos entre Dios Padre y la iglesia, a través de Jesucristo. ¿Cómo se da esa relación entre los hermanos? Es consecuencia directa de la confianza y del amor entre los padres. Los padres que respetan a los hijos, que les alimentan a desarrollar lo mejor de sí, que permiten sus diferencias, están enseñando y exigiendo a los hijos a comportarse así entre ellos. Las relaciones se hacen cordiales, distendidas, flexibles y tolerantes, porque esta es la tónica marcada por los padres desde la cuna y es enseñada día a día. Es un ejemplo vivo día a día. Tú no le puedes decir a tu hijo, ven los domingos a la iglesia conmigo y ellos no se quieren levantar porque no ven el ejemplo en ti. Esto no es cuestión del Sin Fronteras Kids. Esto no es cuestión de la congregación. Esto no es cuestión de que los pastores no enseñan. Eso no es cuestión. Eso se hace desde casa. Y la responsabilidad y el producto de la vida de tus hijos, nosotros, haga conmigo si es casado y tiene hijos, diga, es mi responsabilidad. Vamos a dejar las máscaras y la hipocresía. Padres se nos acercaban, es que en la iglesia no hay reunión para jóvenes. Tú como padre, ¿qué estás haciendo? Es que no tenemos reunión ni eventos para parejas. Todos los años hacemos el retiro de parejas. ¿Tú qué estás haciendo? Dejemos de ser hipócritas y echarles la culpa a los demás cuando nosotros somos los responsables. Y diga, yo soy responsable. Yo soy responsable de lo que estoy viviendo. Mi vida, lo que decía nuestro pastor, lo que yo estoy sembrando hoy, lo que yo sembré ayer es lo que estoy recogiendo yo. Nadie es culpable de que usted peque, de que usted tenga acciones de pecado. Nadie es culpable. Usted y únicamente usted es el culpable. De padres a hijos. Un padre cayó
en una profunda depresión, pero estaba al punto de morirse. Y él, en medio de su situación, le exige al hijo de la siguiente manera y le dice: ¿tú por qué no me ayudas? ¿Tú no me ves que estoy en un punto de depresión? Mira lo que le dice el hijo: papá, por más que lo intento, no logro confiar en ti, aunque lo deseo, porque tú nunca confiaste ni confías en mí. Y mira las palabras del padre ante la respuesta de su hijo. Le dice: tienes razón, hijo. No puedo pedirte que confíes en mí sin haberte dado antes ejemplo, confiando yo plenamente en ti. En adelante trataré de hacerlo. Gracias por haberme hecho reflexionar. Hoy yo he aprendido de ti. Trataré en lo venidero de merecer tu confianza. Hay familias en las que tenemos la crisis económica, no le digamos a nuestros hijos porque caen en depresión. Entonces sus hijos son personas externas. ¿Por qué no involucra a sus hijos y le dice: estamos pasando por esta situación? Tu papá está viviendo esta situación. Yo estoy viviendo esta situación. Que nuestros hijos vean nuestra vida para que ellos entonces puedan mostrar sus vidas. ¿Por qué la gente cae en depresión, mis amados? ¿Y por qué padres se mueren? ¿Y por qué madres se mueren? ¿Y por qué hijos se suicidan? Porque no tienen confianza en decirle a los papás: estoy viviendo esta circunstancia. Que Dios quite hoy toda máscara de nuestra vida. Que usted sea aquí en el templo y fuera del templo la misma persona. Hay personas que a veces dicen: él en el templo es una cosa, pero si usted supiera, pastor, en la casa cómo trata a sus hijos y cómo nos trata a nosotros, y eso es... palabras vulgares van, palabras vulgares vienen, hay negocios chuecos, se dice mentira, no hay una verdad, somos flojos, somos apáticos, no leemos la palabra, pero estamos todos los días diciéndole a nuestros hijos: a las 5 de la mañana levántate y lee media hora y órale al Señor para que le vaya bien. Y ellos dicen: entonces hay un cortocircuito. Una joven estaba enfrentando una situación difícil que ella tenía que sobrellevar y adaptarse a esa nueva responsabilidad. Y cuando la gente le dijo: ¿tú por qué buscas a Dios? Ella dijo: mi refugio es Dios y su palabra. Y estoy descansando en este texto que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esto no solamente está en mi corazón, sino que ahora lo pongo por obra. Y esta palabra me da la seguridad de que puedo lograr el equilibrio integral que necesito. Cuando se le preguntó y le dijo: bueno, listo, tú crees en la palabra, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Dijo: bueno, yo soy una persona creyente, mi mamá es cristiana, mi familia es cristiana, y nosotros siempre hemos creído que el Señor es todopoderoso. Entonces siempre que paso una dificultad, he creído que Dios es una persona en la cual puedo confiar, que Él es el único que me puede ayudar a resolver esta situación, a sobrellevar esta situación. Y por eso yo coloco todo en manos de aquel Dios todopoderoso. ¿Lo aprendió en un instituto bíblico? No. ¿Lo aprendió porque su pastor iba todos los días a hacer un discipulado? No. ¿Dónde lo aprendió? En lo cotidiano de la casa. No es sentémonos aquí 20 minutos, tú lees la palabra, ¿qué entendiste tú la palabra? ¿Qué entendiste tú? Bueno, ahora haremos y listo. No, Señor. Dice Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. ¿Confías tú en Dios como persona individual? No te estoy diciendo como papá. ¿Confías tú en Dios? Y en este punto, mis amados, yo decía un ejemplo, pero en la Biblia que me pueda mostrar esto. Y alguien que fortaleció su círculo de confianza en Dios, no solamente como miembros de la familia, sino en su hijo, fueron la mamá y la abuela de Timoteo. Tremendo. Cuando yo descubrí esto, yo decía: Señor, Pablo se proyecta en Timoteo, lo toma como ese Timoteo, como aquella persona que se levanta
para seguir no una vida profesional, una vida de devoción a Dios y luego un líder que va a guiar una congregación. Y Pablo le dice a Timoteo, tuvo que tener esa confianza porque le dice, trayendo a la memoria, Timoteo, cuando yo te veo a ti, yo traigo a la memoria la fe no fingida de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Y estoy seguro que está también en ti. O sea que si hay una fe fingida, entonces hay una fe verdadera. ¿Cuál es tu fe? ¿Fingida o verdadera? Y no solo eso, más adelante le dice, sigue el ejemplo de vida que yo te estoy mostrando, Timoteo. Para que ese ejemplo de vida, de fe, de conducta, de norma, de principios, tú lo puedas vivir y seas ese hombre calificado no por los hombres, sino por Dios, para poder entonces ejercer el servicio del pastorado. Por eso es que le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Tú no tienes espíritu de cobardía. Tú tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. Al parecer, el papá de Timoteo, en estos matrimonios que a veces están mixtos, o sea, que uno tiene la fe y la fe en Cristo y el otro tiene otro tipo de religión. El padre de Timoteo no era creyente, era griego, pero no impidió que su abuela y su mamá lo forjaran dentro del principio de la Biblia. Si tú estás manejando ese tipo de matrimonio, ¿cómo lo estás manejando tú tu fe en Dios? ¿Cómo le estás formando a tu hijo la fe en Dios? Y si eres de los creyentes, ¿cómo es tu fe? ¿Fingida o verdadera? ¿Cómo le estás manejando la fe a tus hijos? ¿Cómo ellos más adelante se pueden enfrentar a la vida y pueden decir, yo creo en Dios y yo sé que de esta Él me va a sacar? Algo importante que siempre lo hemos recalcado es que lo aprendimos de un pastor. El hijo termina su parte de la escuela, digamos, secular, y entonces el hijo se va. Ustedes saben que en los Estados Unidos los hijos salen de la casa y se van a las universidades. Y entonces el hijo le dijo, bueno, papá, y estaba un poco temeroso, como todos, como tú y yo pasamos alguna vez por ese momento. Y entonces el padre le dice, ¿sabes qué, hijo? Hasta aquí tú viviste bajo el Dios que yo conocía. Pero ahora ese Dios que yo conocía se tiene que convertir en el Dios que tú conoces. Y no hacemos hijos dependientes de nosotros, 40, 50, 8, 3 meses, no importa la edad. Pero a veces creemos que nosotros somos Dios, creemos que nosotros podemos cuidar a nuestros hijos, nos volvemos paranoicos, nos volvemos obsesivos, no podemos ir a la iglesia porque es que nuestros hijos están enfermos. ¿Usted no sabe que el mejor lugar para que sus hijos se sanen es la congregación? ¿Usted no sabe que el mejor lugar si está enfrentando una crisis es que se resuelva en la congregación? Porque dice que ahí Dios trae sanidad, palabra, bendición, libertad. Si usted hoy decide, las cadenas en su casa se rompen, en su vida se rompen. Si usted hoy decide creerle al Señor. Familias sin límites tienen la libertad en expresarse tal y como son. Si hay algo que afecta considerablemente una familia entre sus miembros, es que el no saber cómo expresar lo que siente. Entonces hay esposas, por poner un ejemplo, que dicen, mi esposo nunca se disculpa, nunca me pide perdón. Lo único que dice cuando me ha lastimado o se ha equivocado es, lo siento, perdón. Eso me enoja porque para mí eso no es una disculpa. Quiero que él admita que se equivocó, me pida perdón y me asegure que no lo hará más. O sea, en palabras tácitas lo que le está diciendo, yo no confío en ti. Tú me estás pidiendo perdón, pero yo no confío en ti. Así lo hacen los hijos con los padres con los hijos y los esposos. Dentro de las congregaciones, yo no creo en el pastor, yo no creo en ese líder, yo no creo en mi hermano, en la fe. Se genera lo mismo. Pero el esposo insiste. ¿Pero qué más quieres que haga? Ya te dije que lo siento, pero para ella eso no es suficiente. Es aquí donde surge la pregunta si el esposo realmente está experimentando un arrepentimiento genuino porque ella no lo acepta. Simple.
ella tiene una forma diferente de interpretar la forma en que debe pedirse perdón. O el caso de los padres que no saben qué hacer ante el silencio de sus hijos, porque no se ha establecido ese círculo de confianza para que ellos puedan expresarse sin llegar a ser juzgados. ¿Sabes por qué no se produce el círculo de confianza en la familia y del esposo a la esposa, que es lo básico? Porque no tenemos confianza. Porque tenemos la tendencia a pensar, voy a ser juzgado, voy a ser juzgada. Entonces yo digo, me callo. Pero el problema es que cuando tú te calles, el enemigo comienza a trabajar en tu mente. Y lo que es una idea, un sentimiento, se produce una acción. Y cuando se da la acción, ya está consumado aquello, que tal vez no lo haces con esa intención. Ahora, ¿por qué se falla la comunicación? La comunicación se falla porque antes de que haya comunicación debe haber comunión. Y yo eso no lo entendía. ¿Por qué Adán y Eva, cuando cometen el pecado, no le dicen a Dios, ¿sabes qué, Señor? Fallamos. Tú nos dijiste que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero comimos. Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Fue mi falla, fue mi error, lo siento. ¿Ustedes no creen que la historia de la vida de la humanidad hubiese sido diferente? Pero como perdieron la comunión, falló la comunicación. Así que una vez rota la comunión, entonces surgieron los conflictos, nos volvimos egoístas, centrados en sí mismos, promotores de nuestro propio bien y de nuestros propios intereses, pero para Dios es muy importante que se restablezca la comunicación, porque una vez restablecida, entonces volvemos a tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como creyentes cuando tenemos acciones de pecado? ¿Usted ora igual? ¿Usted cree que usted tiene la intención como en lo natural de acercarse a Dios nuevamente? Yo creo que no. Uno enseguida hace, no voy a la iglesia, dejo de servir, no leo la palabra, me voy a distanciar de Dios, porque la comunión se rompió. Y al romperse la comunión, no hay comunicación. Así que desde el enfoque bíblico, ¿qué es comunión? ¿O qué es la comunicación más bien? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25, dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Aquí no habla de atesorar, aquí habla de generosidad. Si Dios me da algo bueno a mí, un buen empleo es para compartir con aquellos que no tienen. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo cuando estamos discutiendo. Cuando están discutiendo los padres con los hijos con los padres o entre esposos. ¿Cómo discutes tú? Que todo lo que digan sean bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Comunicación es entender, aceptar y someterse al hecho de que no nos pertenecemos que nos pertenecemos y nos debemos los unos a los otros. En otras palabras, implica compartir la vida que Dios nos ha dado, reenfocar nuestra vida y vivirla en razón a los miembros de nuestra familia y a los miembros donde nosotros nos reunimos. Eso es comunicar. Es que yo me voy de esa iglesia porque es que ahí nadie me habla. No tienes comunión con Dios, porque todo está entrelazado.
Un ejemplo de ello es cuando vemos a Ana. Ana tiene un problema de comunicación con Dios. Ana está desconsolada, está furiosa porque no tiene hijo y ve que Penina, la otra esposa del Cana, que es su esposo, sí tienen hijo. Así que entonces el esposo le muestra su amor dándole a Ana una mejor porción de todo, de la ofrenda, y le dice él, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y en ese círculo de confianza que tenía Ana con el Cana, aunque no era el prototipo de la familia que Dios establecía, porque no era correcto que tuviera otra mujer, ella dice que se levantó y comió. Va delante de la congregación o va y sube al templo y le ora al Señor. Y muestra y le dice, ¿sabes qué? Estoy amargada. O sea, estoy frustrada. Para mí es un oprobio ser estéril, Señor. Y ella está orándole y el sacerdote no interpreta bien y le dice, ¿sabes qué, Ana? Tú estás borracha. Y ella le dice, no es que esté borracha, Señor, sino que estoy afligida de corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos al Señor y le decimos, ¿sabes qué? No quiero ni orar. O sea, tengo tanta rabia que no quiero ni orar. Me siento frustrada, me siento amargado, me siento débil, me siento frágil. Esta es mi necesidad. Por eso me encanta David. Porque David, sin pelos en la lengua, siempre le mostraba al Señor la intención de su corazón. Por eso es que es un hombre conforme a su corazón. Porque Dios mostró siempre la intención de su corazón. ¿Cuál es el fundamento de esta comunicación, de la comunicación? El versículo 25, la parte A dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad. ¿Tú hablas siempre la verdad? Cuando eres confrontado y te decimos, María, ¿por qué llegaste tarde? No, es que si tú supieras, es que vino un aguacero. El Transmilenio se dañó. Yo le estoy preguntando a María qué fue lo que le pasó o le estoy preguntando por qué llegó tarde. Hay juegos de palabras entre padres e hijos que uno no entiende, que se hablan de manera engañosa, como que la verdad no está ahí, de esposos a esposas, de ovejas a pastores. Pastor, yo te amo, yo entrego mi vida por ti, yo estoy contigo para las que sea. Y a la primera, cogen la maleta y si te vi, no te conozco. Lo hacemos en nuestra casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, los abandonamos. No, pero es que yo estoy en la casa. Tú puedes estar presente, pero estás ausente de su vida. No, pero es que yo estoy en mi congregación. Tú estás presente, pero estás ausente de tu congregación. Es que yo los reconozco a ellos como mis pastores. Tú puedes estar presente, pero estás ausente. Esto de hablar a la verdad es total apertura del corazón. Es que estemos firmes como la gelatina, pero que digamos la verdad. ¿Sabes qué, pastor? Llegué tarde porque me levanté tarde. No tengo justificación. No tengo otra palabra que decirte. No soy puntual, pastor. Entonces, el pastor podrá decir, bueno, hijo, como esa es una falencia y una debilidad en tu vida, vamos a trabajar en ella para que dejes de ser impuntual. Un esposo con una esposa. Hay una persona que me está acosando, que me está mostrando afectos. ¿Qué hago, amor? ¿Qué diría el esposo? ¿La coge y la levanta a golpe? ¿Le dice, deja de trabajar, no vas más para allá? ¿O le dice, ¿sabes qué, amor? Porque recuerda que Dios manda al hombre a amar a la esposa. La esposa se sujeta y respeta. ¿Y Dios, qué haría el esposo en ese caso? Una pregunta un poco álgida, ¿verdad? ¿Sabes qué, amor? Te he fallado. No te he amado como a ti te corresponde. ¿Sabes qué? De ahora en adelante no tengo para comprarte un ramillete de flores, pero así se voy a empezar con una. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? A ver, mujeres, digan sí, por favor. Y del hombre hacia la mujer, ¿sabes qué? Hay una mujer que me está acosando, me está seduciendo. ¿Sabes qué, amor? Tal vez no te estoy respetando como tú te lo mereces. Y no volvernos paranoicos y enfrentar un problema y hacer de eso un problema cuando eso es lo que no
lo que Dios no quiere. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la comunicación? El amor. Versículo 32 dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Esa frase, yo perdono pero no olvido, se da entre los esposos, entre los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Hasta aquí llegó mi amor por ti. Y no confío en más nadie sino en mis amigos. Peligro. Si tú sabes qué es perdón, ¿cuántos han sentido y han experimentado el perdón de Dios en su vida? ¿Cuántos han dicho, Señor, o sea, lo que tú hiciste por mí, ni mi esposo lo puede hacer por mí? Entonces, si tú has experimentado el perdón, para ti es fácil perdonar. No estoy con esto diciendo, porque nos encanta irnos a los extremos, de que entonces si él me golpea, si él es agresivo, no, ya eso es otra cosa. Simplemente es avanzar en aquello. Así que entonces el amor es esa actitud de dar y darse en servicio. Yo muestro mi amor hacia mi esposo en el servicio que yo le ofrezco. Él me lo muestra en el servicio que él me ofrece. Me encantó de una pareja que me decía, yo creía que el amor que mi esposo me debía dar era traerme un ramo de flores, una caja de chocolate, pero entendí que la forma en que mi esposo me ama es haciéndome un buen desayuno y llevándome a la cama. No están los chocolates, no está la flor, pero la ama. ¿Cómo crees tú o cómo quieres tú que él te ame? O sea, el amor es algo que se da de manera espontánea, de manera natural, así como le sirves al Señor, así como vienes una mañana como esta a recibir al Señor. Y yo entiendo que hoy las presiones financieras, laborales, la rutina, los altibajos diarios llevan a las familias a dejar de lado la palabra, el orar, el congregarse, el servir. Yo lo entiendo, eso se entiende. Pero lo que no se debe romper es la comunión para que exista la comunicación y restablecer eso en nuestra vida. Por último, una familia sin límites es una familia de fe, pues hace partícipe a Dios de sus experiencias cotidianas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos en nuestro trasegar de la vida diaria siempre vemos un acto de fe. Hay una dificultad, pero es la oportunidad para ver un acto de fe. ¿Cómo tú lo muestras en tu familia? ¿Se lo escondes a tu esposa? ¿Se lo escondes a tus hijos? ¿O le dicen, estamos pasando esta circunstancia, pero nosotros sabemos que Dios es el que nos va a ayudar a sacar de esto? ¿Tú lo dices así? ¿O tu hijo te das cuenta que está perdiendo una materia y en vez de regañarlo y disciplinarlo, tú le dices, ven acá, papi? ¿Sabes qué? A veces hay circunstancias en la vida en que todo no nos va a salir así. Estudiamos y se nos olvida por los nervios, por la presión, por lo que sea. Pero quiero decirte que si tú le oras a Dios antes de que enfrentes ese examen y que has perdido la materia, entonces tú te vas a dar cuenta que tienes la mente de Cristo, que tú eres capaz, que tú sí puedes. ¿Se lo dices tú a tu esposo? ¿Se lo dice el esposo a la esposa? 3 aspectos para ser familias de fe. Ser testimonio. Pablo lo dice de la siguiente manera, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos causar tal impacto en la vida de los miembros de la familia, para bien o para mal. Siempre estamos impactando en la familia. Cualquier devoción a Cristo que no se surja de una fe sincera en el Señor, en Él como Señor, es un sentimentalismo equivocado. Hay gente que llega a las congregaciones y lo que tienen es sentimentalismo equivocado. No tienen una fe genuina, porque una fe genuina se muestra tal y como es. Una fe genuina es la que dice, por eso es que Pablo dice, y lo entiendo cada vez más, dice, en mi debilidad tú te perfeccionas. Porque Pablo cada mente, Señor, me dieron, yo me imagino, porque tiene que ser así. A uno no le van a lanzar una piedra y uno, ay sí, qué sabroso, ahora pégame aquí. No, uno siente el dolor, siente lo magullado que está la vida. Pero él le decía, Señor, me están lacerando, me están matando. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Pero ¿sabes qué? Por amor a ti, porque te sigo a ti, porque es una experiencia vivida, yo ahora lo hago porque te amo a ti. Y porque quiero que otros tengan ese impacto como lo tuve contigo en ese encuentro a Damasco. Yo quiero reproducir
la fe genuina en cada miembro de mi familia, comenzando con mis hijos. No vivamos de sentimentalismo, eso es una fe fingida. Estoy bien, gloria a Dios, soy perfecta, vengo, animo, no sé qué, estoy mal. Bajo de nota, no asisto, no me congrego, no leo la palabra, peleo con mi esposa, se forma el arroz con mango en mi casa. ¿Sí entienden lo que es el arroz con mango, verdad? Bueno. Hable, ¿qué lenguaje usted utiliza en su casa? ¿El lenguaje natural que habla todo el mundo o habla un lenguaje que es natural para usted, que es el lenguaje de la fe? Hoy nos sentamos a la mesa y comemos arroz con queso, pero sabemos que Dios fue el que proveyó el arroz con queso y mañana estamos confiados en que Dios nos dará el manjar. Y pasa el manjar y seguimos creyendo en Dios porque Dios ha sido fiel, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es fiel conmigo, porque Dios nos ama. Estamos pasando por una enfermedad, pero creemos que por las llagas de Cristo ya fuimos sanados. Y entonces, hijo, esposo, esposa, vamos a estar reunidos y nos vamos a comprometer a que de esta salimos, porque la gloria es para Él. Amén. ¿Tú le permites a los miembros de tu familia compartir lo cotidiano que han vivido? En lo que ellos te puedan expresar, no, tuve un día feliz, un feliz día, no, tuve un día difícil. A los hijos no me pegaron, no me pusieron en disciplina, no me dejaron salir al recreo. Esas son acciones donde tú comienzas a hablar el lenguaje natural de un creyente, que es la fe. Aprender a articular nuestras experiencias de fe, ¿a través de qué? Preguntas como esta: ¿dónde, cuándo, cómo has experimentado el amor de Dios en tu día? ¿Qué sucedió hoy? ¿Qué me recuerda que Dios me ama? ¿Qué sucedió hoy que desafía la verdad de que Dios me ama? ¿Cómo he amado yo a Dios? ¿Cómo he fallado en amar a Dios? ¿Cómo quiero amar a Dios mañana? Son preguntas vitales que en el día a día tú le estás enseñando a tus hijos cómo vivir la fe que tú practicas y que ellos van a practicar.